Capítulo 4. Lea siempre con cuidado. En uno de los programas de televisión, cierto cómico respondió equivocadamente a una pregunta bíblica. Según la Biblia, dijo, el varón tiene una costilla menos que la mujer. Cuando el jefe del programa lo corrigió, respondió, alguien debe decírselo al que escribió la Biblia. Por supuesto, estaba equivocado. La Biblia no dice tal cosa. Véase Génesis 2, 21 al 23. Había cometido el error de no leer el texto con cuidado, o acaso de no haberlo leído nunca. En todo caso, era como un gran número de personas que meten al texto sus propias ideas sin verificarlas. Todo lector de la Biblia puede acostumbrarse tanto al lenguaje bíblico que llega a leer por encima de las palabras muy conocidas, creyendo que las lee con toda exactitud. Cuando lee así, los errores de su lectura habitual se graban aún más profundamente en su cerebro. Para entender correctamente cualquier pasaje escrito, es necesario leerlo siempre con cuidado. Entre más importante sea lo que está escrito, más serios serán los errores que se cometen al no leerlo bien. El error de este cómico era relativamente sin importancia, pero ilustra este tipo de error muy común. Era serio solo en el sentido de que las ideas falsas acerca de la Biblia tienden a destruir la confianza de los que podrían aceptar sus enseñanzas. ¿Quién no sabe que eran 3 los magos que visitaron al niño Jesús en Belén? El evangelista Mateo relata la historia 2, 1 al 12, sin decir cuántos eran. Es muy probable que fueran más de 3, ya que la caravana con la que probablemente viajaron estaba compuesta de muchas personas. La idea de que eran 3 magos probablemente viene de 3 tipos de regalos que llevaron: oro, incienso y mirra. Por supuesto, los hombres que les han dado la tradición son completamente ficticios. El lector debe ver con cuidado las palabras que encuentra en el texto. Es posible que una palabra se tome por otra. Se cuenta que un lector no muy experto leyó Génesis 2:20 sustituyendo la palabra idón por ideona. Se puso a pensar sobre esta palabra desconocida y dijo, sí, es verdad que Dios nos ha dado mujeres ideonas. Tienen muchas ideas buenas y nos ayudan de esa manera. No conociendo la palabra idónea, la leyó como si fuera ideona y le dio su propia interpretación. Con gran frecuencia se cita equivocadamente 1 Timoteo 6:10, pero raíz de todos los males es el amor al dinero. Comúnmente se cree que el dinero mismo es la raíz de todos los males, especialmente porque los lectores no han puesto mucha atención a todas las palabras del texto, o acaso han repetido el error común de los que citan este texto. Por supuesto, es el amor al dinero que se llama la raíz de la maldad, pero tampoco es la raíz de los males, sino una raíz de toda clase de maldad. En estos detalles, el sentido correcto se encuentra en mejores traducciones de la Biblia. Al hablar del cuerpo que reciben los creyentes en el cielo después de la muerte, Pablo escribe, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Yo lo había leído siempre suprimiendo algo de la frase, nos hizo para esto, leyéndola, nos hizo esto. La entendía como si dijera que Dios nos había preparado el cielo como una habitación. Un día me di cuenta de mi error, entonces entendí que Dios no había hecho el cielo para nosotros, sino que nos hizo a nosotros para el cielo. Nuestra habitación allá no existe para consolarnos frente a la muerte, más bien es la gran meta para la cual nos está preparando por su Espíritu. Algunos lectores han tropezado con la lectura ambigua de 1 Corintios 15:19, creyendo que el apóstol Pablo enseña que los cristianos que tienen solamente la esperanza en Cristo son los más miserables de los hombres. Es natural que tal interpretación perturbe a los que lean así el texto. La dificultad está en leer mal. Dice más bien, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En la versión popular se ha redactado para decir, si nuestra esperanza en Cristo solamente está referida a esta vida, somos los más desdichados de todos. La verdad es que nuestra esperanza no es solamente para esta vida, porque habrá una resurrección y vida eterna. Cuando alguna traducción introduce
una idea con respecto a algo muy importante, debemos entender que algo está mal en la traducción o en nuestra manera de leer el texto. Cuando decimos que se debe leer siempre con cuidado, esto incluye la necesidad de entender y poner atención en la gramática del texto. Desafortunadamente, muchos no han estudiado la gramática lo bastante para distinguir entre las varias partes de la lengua: nombres, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres, conjunciones, frases, cláusulas, admiraciones y signos de puntuación. Valdría la pena volver a estudiar los elementos de la gramática. En 1 Corintios 11:27 leemos la enseñanza de Pablo acerca del uso correcto de la cena del Señor. Escribe: cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Con frecuencia, el lector entiende que Pablo enseña que el creyente indigno no debe comer de ella. El texto no dice tal cosa. Si así dijera, nadie podría tomarla porque todos somos indignos como pecadores. Observemos que indignamente es un adverbio que se refiere a la manera de comer y no al carácter del creyente. Dice que no debemos tomar la cena de manera indigna, como por ejemplo burlándose de ella, bebiendo hasta emborracharse o sencillamente no creyendo que la observación de la cena tenga valor. Según el versículo 29, la manera indigna de comer consistió en parte en comer y beber sin discernir el cuerpo del Señor. Las versiones antiguas emplean la palabra indignamente en los dos casos, pero la versión popular expresa el versículo 27 más claramente: cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor de una manera indigna. De esta manera, que la regla que insiste en que leamos siempre con cuidado da a entender que debemos observar con cuidado la gramática de cualquier texto. También da a entender que es importante usar una versión de la Biblia que sea clara y exacta en la forma de expresarse. Las versiones más antiguas de la Biblia tenían una falta común al usar un estilo pasado para traducirla. Se debía en parte a la costumbre de usar oraciones largas y complicadas, pero también se debía a la convicción de que era necesario traducir usando las palabras y la sintaxis más parecida al texto original. Había poca libertad para usar modismos semejantes o un estilo popular en las traducciones. También es posible que los traductores prefieran ese estilo más pesado para dar más importancia literaria a su trabajo. En algunas partes de la versión Reina y Valera, especialmente en la epístola de Pablo, las oraciones resultan largas y complicadas sin ninguna necesidad. Véase, por ejemplo, Romanos 5:10, versículo 12, 15 y 17. Los 8 versículos en Efesios 1, 3 al 10 se traducen como una sola oración, así como los versículos 15 al 23. En la versión popular, esta falta se ha corregido, haciendo del primer grupo de versículos en Efesios 7 oraciones y del segundo grupo 6. El que lee las versiones antiguas se ve obligado a poner mucha atención en su lectura para sacar el sentido. Se debe hacer esto en todo caso, pero al leer las oraciones largas y complicadas se debe leer cada frase y cláusula como parte de un todo, haciendo las pausas necesarias para captar la relación entre una y otra parte.